Bienvenidas y bienvenidos alumnos de tercer año de educación secundaria. En este video abordaremos el tema de el campo mexicano, enfocándonos sobre todo en la cuestión de cómo se dio el impulso al desarrollo económico en el México post-revolucionario, orientándose sobre todo a la industrialización del país, dejando de lado un poco la cuestión del campo mexicano, el cual se fue paulatinamente abandonando. Entonces vamos a ver cuál fue la situación del campo mexicano en el México post-revolucionario, ¿de acuerdo? Siguiendo entonces lo que es el aprendizaje esperado, explica las múltiples causas, ¿no? La multicausalidad del crecimiento industrial y los límites del proteccionismo. Entonces vamos a hablar en este video de qué es el proteccionismo, qué límites tuvo y cuáles fueron las consecuencias que trajo esta industrialización en el paulatino abandono del campo mexicano. Pues bien, vamos a comenzar. Para comprender el abandono que ha sufrido el campo mexicano en los últimos 80 años, es necesario entender que en las políticas económicas de la segunda mitad del siglo XX, en México, se orientó al desarrollo industrial más que al desarrollo agrario. México pasó en el siglo XX de ser un país eminentemente rural a un país no tanto al 100% industrial, pero sí en donde la industria fue creciendo y se fue cada vez más industrializando, ¿de acuerdo? Esto provocó un empobrecimiento de la clase campesina, lo que orilló a la mayoría a dejar sus lugares de origen para migrar a las ciudades, ¿ok? Así, es necesario analizar qué factores del proceso de la industrialización de México, del México post-revolucionario, derivaron en la crisis del campo que se vive actualmente. Como ya sabes, la Segunda Guerra Mundial benefició a México, pues con ello se inició el proceso de industrialización en el periodo llamado sustitución de importaciones, que, como ustedes saben, va a iniciar esta época denominada como el Milagro Mexicano, ¿ok? ¿Qué sucedió en esa época mientras se daba la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, sobre todo en Europa y donde también Estados Unidos participó? México pues ya no podía importar productos y tuvo la nación que realizarla, es decir, automóviles, refrigeradores, televisiones, radios, etcétera, se empezaron a elaborar, a construir aquí en México. Es por ello que los presidentes de aquella época, ¿sí?, comenzaron a establecer una economía proteccionista, sobre todo el presidente Manuel Ávila Camacho, que es el que, de cierta manera, durante su sexenio, se estaba dando allá en Europa la Segunda Guerra Mundial. ¿El proteccionismo qué es? El proteccionismo es cuando el gobierno de un país decide apoyar a la economía nacional, cuidando que no entre en desventaja frente a productos extranjeros. Ese es el proteccionismo. Y por supuesto, como estaba la Segunda Guerra Mundial, pues sí se podía realizar ese proteccionismo, porque al final de cuentas otras naciones no estaban produciendo nada. Se estaban encontrando en estos momentos pues en la Segunda Guerra Mundial. Entonces México es uno de los presidentes, que va a imponer medidas proteccionistas a la economía mexicana, va a ser precisamente Manuel Ávila Camacho. Entonces, en una economía proteccionista se promueve la industria de un país y se cobran altos impuestos a extranjeros. Ese es el proteccionismo, ¿ok? Para que de cierta manera los que viven dentro de un país compren productos nacionales y así crezca la industria nacional. Ese es el proteccionismo, ¿de acuerdo? Un ejemplo de medidas proteccionistas son las que impulsó el gobierno de Manuel Ávila Camacho, como les digo. Pues para proteger la industria mexicana, decidió limitar a los inversionistas de otros países, por lo que las empresas mexicanas eran manejadas por nacionales en su mayoría. Esto no significa que no llegaran empresas extranjeras a nuestro país,
pero fueron muy pocas en relación a la industria nacional que se estaba desarrollando en este periodo del milagro mexicano en su primera etapa, que es la de sustitución de importaciones, ¿ok? Muy bien, esto se hizo además por el impulso de empresas paraestatales, es decir, empresas del gobierno, como Petróleos Mexicanos, como Teléfonos de México, etcétera. ¿Sí? Fueron empresas que fueron auspiciadas por el Estado, ¿sí? Y de esas ganancias que se obtenían de estas empresas, se utilizaban, al menos en la teoría, para las obras públicas y todo lo necesario para lo que es repartir los presupuestos, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las empresas paraestatales, las empresas que eran del gobierno, ¿sí? Entonces, durante esta época es cuando surgen estas empresas, se empieza a industrializar México, y el objetivo pues era crear productos en México para importarlos a otros países que estaban en guerra. Ese era el objetivo, ¿sí? Pero como ustedes saben, este proteccionismo tuvo un límite, y el límite fue precisamente la misma Segunda Guerra Mundial, porque al terminar la Segunda Guerra Mundial, los países que habían terminado devastados por la guerra, pues empezaron nuevamente a generar sus propios proyectos económicos, político-económicos, que a la larga pues fueron generando nuevamente una ventaja industrial y tecnológica en esos países europeos por sobre lo que se estaba realizando en nuestro continente y sobre todo en México, ¿ok? Ese es el límite del proteccionismo. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde llegó México con la industrialización en aquella época? Pues llegó solamente, vuelvo a repetir, al sistema de sustitución de importaciones, el cual lo tuvo que modificar porque México siempre ha tenido un problema importante en su historia, ¿sí? Que es el rezago tecnológico, ¿sí? Estamos viendo las pipas de aquella época, de los años 40, cuando Pemex empezaba como una empresa paraestatal, ¿sí? Entonces México tiene un gran problema. México no produce su propia tecnología. He ahí el límite del proteccionismo. No podemos, de cierta manera, limitar nuestra industria en México porque no contamos con la tecnología necesaria para generar productos de alto impacto o donde se pueda observar avances tecnológicos que podamos exportar a otros países. Además de que en la actualidad ya es muy difícil que ciertos países impongan medidas proteccionistas debido a que existe ya una economía global, ¿ok? Pero bueno, en aquella época, sí, estamos hablando de los años 40, 50, México entonces sufrió un rezago tecnológico, ¿sí? Esto significa que México, pues no, este proteccionismo no pudo durar mucho porque necesitaba importar tecnología, ¿sí? Entonces a México lo que provocaba esto era que México fuera dependiente de los avances tecnológicos de otros países, por lo que con ello aparecieron después de terminada la Segunda Guerra Mundial empresas extranjeras en nuestro país que no podían competir en igualdad de condiciones por no tener la tecnología propia, la cual era traída de lejos, ¿ok? Entonces ese es el gran problema que tuvo México en estos años 40 y 50. Ya Lázaro Cárdenas había visto un poco esto y es por eso que funda el Instituto Politécnico Nacional, ¿sí? Para tratar de buscar el desarrollo tecnológico en nuestro país. Sin embargo, pues ese proceso todavía sigue lento. Aún en México tenemos el problema que muchas personas que tienen grandes ideas en cuanto a materia tecnológica no son apoyados o no tienen, digamos, las mismas oportunidades que otros científicos y técnicos en otras partes del mundo. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Bueno, estas personas empiezan entonces a tratar de innovar y al ver que en nuestro país no se puede realizar porque hay varias trabas, pues se van a otros países. Esto se conoce como la fuga de cerebros, ¿sí? Es algo que ha tenido a México siempre en su historia. Un caso muy importante de esta época podemos decir el caso de Guillermo González Camarena, quien fue el inventor de la televisión a color.
En México, pues de cierta manera tuvo estas oportunidades y apoyos, pero finalmente donde se desarrolló su tecnología fue en Estados Unidos, ¿ok? Es para que se entiendan este tipo de ejemplos, que México pues siempre ha tenido la oportunidad, el talento, lo que es la innovación, pero no se han generado las condiciones necesarias para que ese talento pues aquí se quede y aquí pues dé todo lo mejor para nosotros mismos, ¿no? Para nuestro país. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tiene México, que sufrimos un rezago tecnológico. Entonces, esto ha generado desde entonces, como les digo, un rezago tecnológico, un atraso en las innovaciones tecnológicas en nuestro país, ya que a pesar de contar con mentes brillantes, no existe el apoyo suficiente para generar un avance en esta materia, a pesar de que en los años 70 se constituyó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Sí, de esos años a la fecha, pues han sido muy pocos los científicos destacados. O sea, sí los han habido. México siempre ha tenido esas mentes brillantes, pero pues no se quedan aquí, se van a otros países. Es la fuga de talentos. Y tenemos que evitar eso. Tenemos que hacer todo lo posible para pues brindarle lo mejor a nuestro país y sobre todo pues hacer que este rezago tecnológico pues vaya desapareciendo. ¿De acuerdo? Un ejemplo de rezago tecnológico lo vivió el campo mexicano, pues mientras en otros países se utilizaban tractores, cosechadoras, etcétera, sí, sobre todo en Estados Unidos y en Canadá, que es digamos como allá manejan la agricultura, en México aún se continuaba con la agricultura tradicional, ¿sí? Esa agricultura heredada de la Nueva España, ¿sí? Y que a su vez también tenía muchas técnicas heredadas a su vez de la época prehispánica y que todavía se seguían practicando aquí en nuestro país, ¿sí? Entonces esto generó descontento en los campesinos, quienes en sexenios posteriores, como en el sexenio de Luis Echeverría, en los años 70, se presentaron problemas como invasión de tierras, pues muchos no las tenían, además de exigir mejores salarios y mejores precios para sus productos. Ya para los años 70 había una crisis en el campo, ¿sí? Ya en los años anteriores se habían realizado repartición de tierras a los campesinos. Perdón, desde el Maximato, sí, ya lo vimos, desde el Maximato se había dado este reparto agrario y sobre todo durante el cardenismo, que fue donde se realizó el mayor reparto agrario de la historia de nuestro país. De ahí en fuera, ya la cuestión del reparto agrario fue perdiendo peso político, vamos a decirlo así, para darle prioridad a la industrialización, ¿ok? Y es por ello que el campo se fue abandonando, y es en los años 70 donde surge este descontento de la clase campesina, al menos desde el punto de vista de protestar, ¿ok? Porque obviamente pues las condiciones de los campesinos sí fueron cambiando, sí han ido modificándose y hasta cierta medida mejorando, pero siempre han estado en un segundo plano en las políticas de nuestros presidentes, o al menos también de los de esta época, ¿ok? Aquí tenemos una fotografía de una familia campesina de aquellos años. Este es uno de las problemáticas que también se van a dar en esta época, que es una gran explosión demográfica. Va a empezar a crecer mucho la población, ¿sí? Y bueno, ¿qué se buscó entonces para solucionar estos problemas del crisis de campos en aquella época? Para resolver estos problemas que habíamos visto, que los campesinos empezaron a protestar por estas condiciones en las que estaban viviendo, el presidente Echeverría llevó programas sociales para apoyar al campo, así como incrementar créditos al campo y repartir tierras. Estas medidas pues no fueron suficientes y provocó que los campesinos mejor migraran del campo a la ciudad para convertirse en obreros y mejorar sus condiciones de vida, lo que a la larga generó crecimiento en las urbes, o sea, en las ciudades. Entonces, he aquí una de las grandes problemas sociales que surgieron en los años 70, 80 y que han venido dándose a lo largo de estas décadas, que es la migración interna e inclusive la migración externa. Muchos campesinos entonces, como vieron que las condiciones de vida en el campo estaban siendo cada vez más duras, entonces decidieron mejor, algunos de ellos,
migrar a las ciudades, migrar a la Ciudad de México, migrar a lo que es a Guadalajara o migrar a Monterrey, es decir, a las grandes ciudades, las cuales fueron aumentando en población, ¿sí? Fueron aumentando en población y obviamente pues aquí es donde se va a dar otro de los fenómenos sociales, que va a ser la explosión demográfica, que va a ser lo que es un mayor número de pobreza en ciertas regiones de lo que es de las ciudades, que van a llegar y van a encontrar lugares prácticamente deshabitados, va a crecer la mancha urbana, ¿sí? Y donde va creciendo la mancha urbana van a hacer falta servicios, que la luz eléctrica, que el drenaje, etcétera, ¿sí? Entonces, como ven ustedes, el problema del campo, al irse abandonando, pues va a traer que muchos de estos campesinos mejor migren en busca de mejores oportunidades. En los años 40 hubo un programa entre los estadounidenses y los mexicanos, el famoso programa Bracero, en el que muchos mexicanos fueron a trabajar a Estados Unidos porque, insisto, muchos de la producción económica que se estaba realizando en Estados Unidos se estaba encaminado, a la producción de armas, o sea, a la cuestión de lo militar. Entonces, necesitaban gente que trabajara en el campo y por eso llevaron muchos mexicanos de México a Estados Unidos, ¿ok? En el programa Bracero. Ya por los años 50, 60, 70, por aquí, ese programa dejó de funcionar, pero muchas personas se dieron cuenta que para mejorar sus condiciones de vida, algunos, pues mejor decidieron mudarse hasta Estados Unidos, o sea, migrar de México a Estados Unidos. Entonces también desde esta época muchos campesinos no solamente migraron del campo a las ciudades de nuestro país, sino también incluso hasta Estados Unidos fueron buscando mejores posibilidades. ¿Ok? Así, entonces, mientras se generaba el proceso de industrialización en las ciudades de México, en la segunda mitad del siglo XX, el campo fue prácticamente abandonado. Es decir, ya los apoyos empezaron a ser insuficientes y se estuvo manteniendo en crisis el campo. Es hasta los años 70 cuando esta crisis se agudizó, como lo vimos aquí, durante el sexenio de Luis Echeverría, y se intentaron buscar soluciones para este problema. Una solución que se trató de impulsar en México y en el mundo fue la denominada Revolución Verde. ¿En qué consistió la Revolución Verde? La Revolución Verde en México consistió en medidas que se implementaron en México y en otros países para incrementar la producción agrícola, como la introducción de abonos, pesticidas y granos mejorados mediante cruzas para hacerlos más resistentes a los cambios climáticos. Esa es la Revolución Verde. Es decir, fue una teoría, una práctica iniciada por Norman Borlaug. Sobre todo este experimento se realizó por primera vez en Sonora y el objetivo era incrementar las cosechas. Ese era, digamos, el objetivo principal de la Revolución Verde. Acabar con lo que es el hambre, ¿no? Que es uno de los problemas también que hemos tenido a nivel mundial. Entonces Norman Borlaug decía, pues hay que hacer todo lo posible para que el campo crezca. Entonces vamos a echarle abono, vamos a echarle pesticidas, vamos a echarle granos mejorados genéticamente para que resistan el frío, etcétera, etcétera, ¿sí? Por supuesto que estas técnicas de Norman Borlaug fueron positivas hasta cierto punto, porque efectivamente, pues sí, la producción en el campo empezó a crecer. Sin embargo, se fueron perdiendo muchas técnicas ancestrales de nuestro país de cómo sembrar, ¿sí? Entonces, aquí a partir de esta Revolución Verde es cuando empieza a haber esta distinción entre la agricultura ya moderna contra la agricultura orgánica, ¿no? La que siempre en México se practicó por muchos años, y aquí es donde empieza a haber esta variación, ¿no? Como dijimos, uno de los intereses de este ingeniero agrónomo para iniciar esta revolución fue la de querer eliminar el hambre a nivel mundial. Entonces, empezaron a introducirse los químicos, entonces, en la producción agrícola. Esa es, digamos, la idea general de la Revolución Verde, ¿sí? Aquí tenemos una fotografía de Norman Borlaug con campesinos mexicanos, allá en Sonora, ¿sí?
Las ventajas de la Revolución Verde. Bueno, fue que efectivamente se dio el aumento de producción de granos como el trigo y el maíz debido a la introducción de pesticidas, ¿sí? Que eliminaban a las plagas. Pues acuérdense que a veces hay plagas, ¿sí? Que son necesarias para mantener el equilibrio ecológico de algún bueno, de donde se encuentre ese sembradío. Regularmente los sembradíos pues es precisamente también una invasión ecológica, ¿no? En el sentido de que no pertenecen a ciertos lugares, ciertas plantas y ciertos cultivos. Sin embargo, pues bueno, estas plagas comienzan a crecer, ¿ah? Y empiezan a invadir y a comerse lo que es la producción. Entonces, para evitar esa propagación de la plaga, pues se utilizan pesticidas. Pero esos animales que sí pertenecen a lo que es a esa región o a ese nicho ecológico, pues al ser erradicados, pues ya dejan de ser alimentos para otros grupos de animales, y así se va a ir la cadena alimenticia, pues generando pues un desequilibrio ecológico, ¿de acuerdo? También bueno, el beneficio que vemos de la Revolución Verde es precisamente eso, ¿no? Se aumentó la producción y efectivamente, pues sí, el uso de estos químicos, fertilizantes y pesticidas, pues ayudó a que estos animales no invadieran lo que es, o estas plagas, no invadieran lo que es las cosechas, y estas pues a su vez aumentaron. Esto pues dijimos sucedió sobre todo en el norte, como en los Estados Unidos, de Sonora, que ya dijimos, donde Norman Borlaug estuvo realizando sus primeros prácticas, ¿no? Así como en algunos estados del Bajío, como en Guanajuato, Querétaro, etcétera. Entonces, ventaja de la Revolución Verde fue que efectivamente, pues en estas regiones donde se practicó estas nuevas técnicas, pues sí, la producción agrícola creció. Pero ¿cuáles fueron sus desventajas? La primera de ellas fue que en el sur de México, como en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, no se implementó esta revolución y allí siguieron permaneciendo en crisis, ¿ok? Entonces, esta Revolución Verde, pues prácticamente llegó a lo que es al norte de México y en la región de Bajío, pero no así en el sur del país. Otra desventaja que trajo esta Revolución Verde fue la contaminación, pues los plaguicidas no solo afectaban a los animales, sino también a los humanos. Ese es uno de los problemas de la introducción de los químicos a lo que son las cosechas. También estos químicos entran a nuestro cuerpo, ¿sí? También el uso de fertilizantes generó el empobrecimiento del suelo debido a los químicos. Recuerden que la tierra debe rotarse cada cierto momento para que pueda recuperar sus nutrientes del suelo o su fertilidad, o sea, para que vuelvan a crecer las plantas. Entonces, el uso de fertilizantes generó el empobrecimiento del suelo debido a los químicos, o sea, aceleró esta empobrecimiento de la fertilidad de los suelos. Además de que en el mundo se comenzaron a crear vegetales transgénicos que fueron modificados o han sido modificados genéticamente para que puedan precisamente aguantar heladas o aguantar cierto tipo de climas o inclemencias que lo pueden llegar a afectar. Entonces se le meten, se alteran genéticamente para que puedan resistir pues esos problemas, ¿ok? Entonces bajó su calidad nutricional. Aún existe una discusión en torno a los transgénicos. Algunos dicen que son buenos para nuestra salud, algunos otros dicen que en realidad son dañinos. Los invito entonces, es una carta abierta, a que ustedes generen su propia visión al respecto de este tema, de los transgénicos. Entonces, documéntense, lean sobre el tema y creen y hagan su propio criterio al respecto del tema. Lo que estamos planteando en este video es que efectivamente en los años 70, 80 comienza a surgir, a raíz de la Revolución Verde, esta tendencia a generar alimentos transgénicos. Ustedes, desde su punto de vista, analicen cuáles son esas ventajas y desventajas del uso de transgénicos. ¿Realmente lo es? ¿Es positivo o es negativo para nuestra agricultura? Realmente la agricultura orgánica es
una técnica realmente positiva también para nuestra sociedad actual. Ustedes entonces analícenle, piénsenle, creen su propia criterio. Pero bueno, continuamos. Entonces aquí a grandes rasgos lo que podemos resumir de este tema, ¿sí? Ya que lo vamos a concluir, es que efectivamente en los años 40 o como en el México revolucionario de la época del presidencialismo, que ya dijimos, de estos presidentes que van del año de 1940 a 1982, se dio un impulso a la industrialización. Y como todos los presidentes de este partido dominante estaban enfocándose en ese aspecto, empezaron a abandonar, digamos, los proyectos sociales encaminados al campo. Por supuesto que siempre han habido a lo largo de la historia, desde esa época a nuestro presente, pues ciertos programas sociales, pero sabemos que no son suficientes, porque la crisis del campo aún continúa, aún seguimos viendo campesinos que migran del campo a la ciudad e inclusive del campo de México a otros países, ¿ok? Ese es un problema que se sigue dando por el empobrecimiento de esta actividad fundamental para nuestro país, porque precisamente todos los que vivimos en las ciudades pues nos alimentamos de estos productos que provienen precisamente del campo, ¿sí? Entonces, ese es el proceso por el cual el campo ha sido paulatinamente abandonado y ha derivado entonces en estas problemáticas sociales que aún continúan en nuestro presente. Espero que este video entonces haya sido de su agrado. Cuídense mucho, nos estamos viendo. Hasta la próxima.